Jacques Charles era un químico francés. Su nombre completo era Jacques Alexandre César Charles y nació en el año 1746. Fue famoso en su época por la fabricación y la invención del primer globo aerostático, el 27 de agosto de 1783. El 1 de diciembre de ese año, junto con Annie Roberts, logró elevarse hasta una altura de 1000 metros, después de 45 minutos en el aire. El globo viajó 24 kilómetros, pero cuando aterrizó finalmente en una villa, la gente del lugar se horrorizó, tanto que lo destruyeron totalmente. Para fabricar el hidrógeno fue necesario cerca de 250 kilos de ácido y 500 kilos de hierro para generar el gas hidrógeno. Inventó varios dispositivos, entre ellos un densímetro para medir la gravedad específica de los líquidos. Su descubrimiento más importante fue el redescubrimiento, ya que en 1787 retomó un trabajo anterior a Monton y demostró que los gases se expandían de la misma manera al someterlos a un mismo incremento de la temperatura. Descubrió una ley, la ley de Charles, relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante.